Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 13. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos, reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, degeneran en magia que es insensata y, por lo tanto, destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Capítulo 26. La transición. Cuarto, el lugar que el pecado dejó vacante. En este mundo el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón, y lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del cielo, pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado, y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón.
El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo se le reinstaura a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién, que temiese al amor, podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo, que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza, que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y a él vienen todas las luces del cielo para ser reavivadas y para incrementar su gozo, pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde, y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado
que aún se interpone entre vosotros, está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. Libro de ejercicios. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 336. El perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance. Pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela el altar a la verdad que se hallaba oculto. Sus blancas azucenas refulgen en la mente
y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera, pues ahí, y solo ahí, se restaura la paz interior al ser la morada de Dios mismo. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado, y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad, que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios, nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable, más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. Manual para el Maestro. 2. ¿Quiénes son sus alumnos? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quién ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar.
Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de Él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo, entonces, se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse, pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el Maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a este propósito y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. Clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón.
La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. La práctica de la psicoterapia. Tercero, la cuestión del pago. Nadie puede pagar por la terapia, pues la curación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo en este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras esté aquí. Si necesita dinero, se le dará, no como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo, el dinero no es nada, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito, para lo cual vino. Permanece aquí solo para eso,
y mientras esté aquí se le dará todo lo que pueda necesitar. Solo un sanador no sanado intentaría curar por dinero, y en la medida en que lo valore, no tendrá éxito ni encontrará su propia curación en el proceso. Habrá algunas personas a quienes el Espíritu Santo les pida algún tipo de pago para sus propósitos, y habrá otras a quienes no se les pida nada. Sin embargo, no debe ser el terapeuta el que tome estas decisiones. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero allí donde el plan de Dios quiere que se dé no supone un costo, pero no darlo donde propiamente se debe dar supone un costo enorme. El terapeuta que determina esto pierde el nombre de sanador, pues nunca podrá entender lo que es la curación. No puede darla y por ende no puede gozar de ella. Los terapeutas de este mundo son ciertamente inútiles para la salvación del mundo. Hacen exigencias y, por lo tanto, son incapaces de dar. Los pacientes tan solo pueden pagar por el intercambio de ilusiones, y por esto, ciertamente, se exige un pago y el costo es enorme. Una relación comprada no puede ofrecer el único don por el que se logra toda curación. El perdón, el único sueño del Espíritu Santo, no debe tener costo alguno, pues si lo tuviera, simplemente crucificaría al Hijo de Dios otra vez. ¿Puede ser así como se le perdona? ¿Puede ser esta la manera de poner fin al sueño del pecado? El derecho a vivir es algo por lo que nadie necesita luchar. Se le ha prometido y está garantizado por Dios. Por consiguiente, es un derecho que tanto terapeuta como paciente comparten por igual. Si su relación ha de ser santa, lo que uno de ellos necesite, el otro se lo dará. Lo que a uno le haga falta, el otro lo proveerá. Es aquí donde la relación se vuelve santa, pues aquí es donde ambos son sanados. El terapeuta compensa al paciente con su gratitud, lo mismo que el paciente lo compensa a él con la suya. No hay costo para ninguno de los dos, pero a ambos se les debe gratitud por su liberación del largo aprisionamiento y de la duda. ¿Quién no estaría agradecido por semejante regalo? ¿Y quién podría ni siquiera imaginar que este regalo se pueda comprar? Se ha dicho correctamente que a aquel que tiene se le dará, porque tiene puede dar, y porque da se le dará. Esta es la ley de Dios, no la del mundo. De la misma manera ocurre con los sanadores de Dios. Ellos dan porque han oído su palabra y la han comprendido, y así todo cuanto puedan necesitar se les proveerá, pero perderán esta comprensión a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de Dios. Si creen que necesitan algo de un hermano, ya no podrán reconocerlo como hermano. Y si hacen esto, desaparece una luz incluso en el cielo. Allí donde el Hijo de Dios se vuelve contra sí mismo, solo puede contemplar la oscuridad. Él mismo ha negado la luz y ahora no puede ver. Hay una regla que siempre debe observarse. No se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Nadie es enviado a otro por casualidad. Las relaciones siempre tienen un propósito. Es irrelevante cuál pudo haber sido el propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Siempre tienen el potencial de ser su templo, el lugar de reposo de Cristo y la morada de Dios mismo. Todo el que viene ha sido enviado.
Tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. Ambos serán bendecidos en este intercambio. Tal vez fue enviado para enseñar al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación. Una vez más, ambos son bendecidos. Solo en términos de costo podría uno tener más que otro. Al compartir, todos ganan una bendición sin costo alguno. Esta visión acerca del pago puede parecer poco práctica y a los ojos del mundo así es. Sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuánto se pierde al repudiar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es sin duda poco práctico afanarse por lo que no es nada e intentar hacer lo que es imposible. Detente entonces un momento, lo suficiente para pensar en esto. Tal vez has estado buscando la salvación, pero sin saber dónde. Sin embargo, quien quiera que sea que te pida ayuda, puede mostrarte dónde encontrarla. ¿Qué mejor regalo se te podría dar? ¿Qué mejor regalo podrías dar? Médico, sanador, terapeuta, sánate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo. Te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta de tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es tu función en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la oscuridad del mundo hasta que pediste la luz, y entonces Dios envió a su Hijo para que te la diera. El canto de la oración. Cuarto, la santidad de la curación. Cuán santos son los que han sanado, pues al verlos, sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo, a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es, tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios y los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, son santos. Han optado por la santidad y han renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud, de manera que puedan perdonar y unirse al canto de la oración, en el que los que se han sanado cantan su unión y agradecimiento a Dios. En cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdaderamente enseñada, la curación es una bendición. Y el mundo responde en animado coro
a través de la voz de la oración. El perdón destella su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala emplumada, así como sobre todas las cosas vivientes de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio aquí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante, conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de todos los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y a enseñar como Él. Imagínate lo que significa ayudar al Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo, reinstaurado como su compleción y de regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial, ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan querido para Él como lo es toda su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno. ¿Qué necesidad tienes tú de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. Primero perdonas, luego oras y de este modo te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que igualmente solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a tu fuente en oración y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo, y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios, porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el creador y no Él, y por ende que Él ya no es causa, sino tan solo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu culpa. Él, que es amor, se convierte en la fuente del miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza y la muerte su gran destructor. La enfermedad, el sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra que él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no la volvería a liberar nunca más. Venid de nuevo a mí, criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguís siendo santos junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego, levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama.
aquel que nunca abandonó su hogar, ni vagó por un mundo salvaje con los pies ensangrentados y el corazón endurecido contra el amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de los sueños malvados al dulce abrazo de amor eterno y la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, quien no sabe que ha sanado y que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquíétate un instante. Bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota, hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina tan pronto que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad, en la cual tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío, más allá del infinito, donde el tiempo y distancia no significan nada. Mientras esperas apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta, porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti, la creación no está completa. Regresa a mí, que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu Padre te llama. No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está aquí y el cielo es tu hogar. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. Qué hermoso eres, criatura de la santidad, cuán parecido a mí, cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos. Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho, tú que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias, y con mi gratitud llegará primero el regalo de perdón y luego la paz eterna. Devuélveme ahora, pues, tu santa voz. El canto de la oración es silencioso sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa, que halles consuelo y no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor y recuerda esto, sea lo que fuere que pienses de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz.
Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.